Era una tarde calurosa de verano en Ronda, cuando mi vida cambió para siempre. Me llamo Beatriz, tengo 25 años y crecí entre los callejones empedrados y las casas blancas del casco antiguo. Nuestra familia siempre había sido muy unida, quizá demasiado, como descubriría más adelante. Aquella tarde de viernes comenzaba como cualquier otra. Ayudaba a mi madre a preparar la cena familiar, una tradición sagrada que manteníamos desde siempre. El aroma del guiso de verduras y jamón ibérico impregnaba la cocina mientras yo picaba cebolla. «Beatriz, cariño, ¿puedes bajar a por el vino a la bodega?», me pidió mi madre, con las manos aún manchadas de masa para el postre. Bajé las estrechas escaleras de piedra que llevaban a la bodega familiar, donde las botellas descansaban en viejas repisas de madera cubiertas de polvo. Entonces escuché pasos detrás de mí. «¿Necesitas ayuda?». Una voz conocida resonó en la penumbra. Me giré y allí estaba él, Eduardo, mi tío materno, un hombre de 50 años con un porte impecable, su cabello entrecano peinado hacia atrás y unos ojos grises que parecían guardar secretos de medio siglo de vida. Llevaba una camisa azul celeste que hacía juego con sus ojos, y su sonrisa era una mezcla de calidez y misterio. «¿Estás bien, tío Eduardo?», pregunté, tratando de ocultar que mis manos temblaban ligeramente. «Casi termino», respondí, mientras él se acercaba para alcanzar una botella en la repisa más alta. Su brazo rozó el mío, y un escalofrío recorrió mi espalda. Su perfume, mezcla de sándalo y algo indefiniblemente varonil, me envolvió por un instante. «Déjame ayudarte», insistió, y sus dedos tocaron los míos al tomar la botella que yo sostenía. En ese breve contacto, el tiempo pareció ralentizarse. Sus ojos grises se fijaron en los míos, y por un instante eterno olvidé quiénes éramos, dónde estábamos y lo que era correcto. «Gracias», susurré con las mejillas ardiendo. «De nada, Beatriz», contestó con una voz más grave de lo que recordaba. La cena fue una tortura deliciosa. Sentada en la mesa de roble que perteneció a mi abuela, me sentía hipersensible a cada movimiento de Eduardo. Cuando reía, notaba cómo sus labios se curvaban con elegancia. Cuando hablaba, observaba sus manos fuertes y seguras, gesticulando con naturalidad. Mi prima Clara, sentada a mi lado, me dio un codazo suave. «¿Estás bien? Pareces perdida». «Estoy bien», forcé una sonrisa, solo un poco cansada del trabajo. Pero la verdad era que no podía dejar de pensar en lo que había pasado en la bodega. ¿Sería mi imaginación? ¿Estaría inventando significados donde no había ninguno? Después de la cena, mientras la familia se reunía en la terraza para disfrutar de la brisa nocturna, Eduardo se me acercó. «Pareces diferente esta noche, Beatriz», dijo, apoyándose en la barandilla a mi lado. «¿Diferente cómo?», pregunté, evitando su mirada. «Más madura, más consciente de ti misma». Sus palabras me hicieron estremecer. ¿Cómo podía verme tan claro? A veces me pregunto qué habría pasado si hubiese tomado otras decisiones. Continuó, mirando las luces del pueblo abajo. Sobre amor, pasión, seguir el corazón en lugar de la razón. El sonido de otros familiares acercándose rompió el momento. Eduardo se apartó discretamente, dejándome con un torbellino de emociones. Más tarde, en la seguridad de mi habitación, luchaba con mis pensamientos. Eduardo era mi tío, 25 años mayor que yo. Todo eso estaba mal, era peligroso, prohibido. Pero entonces, ¿por qué mi corazón latía tan rápido cuando él estaba cerca? ¿Por qué cada mirada, cada roce accidental me perturbaba tanto? Tomé mi diario, un regalo de cumpleaños de Eduardo de años atrás, y empecé a escribir para intentar darle sentido a mis sentimientos. Las palabras fluían, confesando cosas que nunca me atrevería a decir en voz alta. Cuando finalmente dormí, soñé con manos que se rozaban en la oscuridad,
susurros prohibidos y un amor que desafiaba todas las reglas. Los días siguientes al encuentro en la bodega se convirtieron en un juego peligroso entre la realidad y mis pensamientos. Cada mañana, al despertar en mi habitación con las paredes decoradas con fotos familiares y estanterías llenas de libros, sentía un nudo en el estómago que no se deshacía con el café ni con el sol de Ronda colándose por la ventana. Mi madre me llamó desde la cocina mientras preparaba el desayuno. Su voz sonaba tan normal que casi me hizo dudar de la tormenta interior que me consumía. «Beatriz, baja para desayunar», dijo, y yo obedecí, intentando que mi cara no delatara la guerra que libraba dentro. En la mesa, el olor a tostadas recién hechas y café humeante, mezclado con el aroma dulce de la naranja, me envolvía como un abrazo familiar. Mi padre hojeaba el periódico y mi hermana pequeña, Isabel, protestaba por tener que ir al instituto. «Mañana vendrá Eduardo a cenar», anunció mi madre mientras servía el zumo de naranja. Mi corazón dio un vuelco. Traté de disimular, concentrándome en untar la mermelada en la tostada, pero sentí cómo mis manos sudaban. «¡Qué bien!», respondí, manteniendo la voz firme. «Seguro que trae alguna historia interesante». Isabel puso una mueca y dijo, «Siempre tan serio, ¿no?». Mi madre la corrigió con una sonrisa. «Es un hombre maduro, cariño, no un chaval de tu edad». Si tan solo supieran lo que esa madurez significaba para mí, una mezcla de peligro, deseo y confusión. El día se arrastró en la librería familiar, el lugar donde pasaba la mayor parte de mi tiempo. Cada cliente que entraba me hacía pensar en Eduardo. Cada libro que colocaba en las estanterías me recordaba sus manos, fuertes y seguras, cuando tomaba la botella en la bodega. A eso de las 3 de la tarde sonó la campana de la puerta. Al levantar la vista, allí estaba él, Eduardo, con un traje gris que resaltaba sus hombros anchos y su porte distinguido. Sus ojos grises encontraron los míos a través del local casi vacío. «Beatriz», susurró su voz, suave como la seda. «Espero no molestar». «Claro que no», respondí, sintiendo las palmas sudorosas. «¿Qué te trae por aquí?» «Busco un libro sobre la historia de Ronda para un cliente», explicó, acercándose al mostrador. Mientras le ayudaba a encontrar el libro adecuado, su cercanía se volvió casi insoportable. Cuando nuestras manos se tocaron al pasar un volumen pesado, una chispa recorrió mi brazo. «Perdona», murmuró, aunque sus manos no se apartaron de inmediato. «No pasa nada», susurré, perdiéndome en sus ojos grises. El sonido de la puerta abriéndose nos separó. Una clienta entró y Eduardo retrocedió, adoptando una postura profesional. «¿Encontraste lo que buscabas?», pregunté, intentando recobrar la compostura. «Más de lo que esperaba», respondió, con un significado que solo yo entendía. Mientras pagaba, nuestra conversación derivó a temas seguros: el tiempo, la familia, el negocio, pero bajo las palabras superficiales latía una corriente subterránea de entendimiento mutuo. «Hasta mañana, entonces», dijo él al salir, su mirada prometiendo más de lo que las palabras podían expresar. Aquella noche, en la soledad de mi habitación, abrí el diario y escribí sobre cada instante, cada mirada y cada roce accidental. Las páginas se llenaban de confesiones peligrosas que mi corazón gritaba en silencio. La mañana siguiente llegó con una mezcla de nervios y emoción difícil de controlar. Me pasé horas frente al armario, tratando de decidir qué ponerme para la cena con Eduardo. Quería un vestido sencillo de algodón, ni demasiado formal ni demasiado casual, que resaltara mi figura sin llamar demasiado la atención. Al final, elegí uno azul marino con un ligero escote en la espalda, que dejaba entrever la piel bronceada por el sol de Ronda. Mis zapatos eran unos salones bajos de charol negro, cómodos pero elegantes, y llevé una pulsera fina de plata que me había regalado mi abuela.
No era superstición, pero necesitaba sentir que llevaba conmigo un pedacito de familia. Cuando sonó el timbre, mi corazón pareció querer salirse del pecho. Al abrir, allí estaba Eduardo, con 2 botellas de vino bajo el brazo y una sonrisa que me dejó sin aliento. Vestía una camisa blanca impecable y unos pantalones oscuros que marcaban su figura imponente sin esfuerzo. Su aroma, una mezcla de colonia amaderada y cuero, me envolvió al instante. «Buenas noches, Beatriz», dijo, extendiendo una botella. «Traje este vino de la bodega, un reserva especial». «Muchas gracias», respondí, intentando que mi voz no temblara. La cena fue una tortura deliciosa. Eduardo se sentó frente a mí, participando en la conversación familiar con su habitual gracia, pero cada tanto sus pies rozaban los míos bajo la mesa. Esos toques furtivos eran como confesiones silenciosas que me hacían arder por dentro. Trataba de mantener la calma, pero era como bailar en un campo minado. Después de la comida, mientras todos se dispersaban a la sala, me encontré lavando los platos en la cocina. De repente, sentí su presencia a mi lado. «Déjame ayudarte», ofreció, tomando una toalla para secar las copas. Por primera vez desde la librería, estábamos solos. El aire parecía cargado de electricidad. «Beatriz», susurró, secando lentamente una copa. «Tenemos que hablar de esto». «¿De qué?», pregunté, aunque sabía perfectamente a qué se refería. «De lo que pasa entre nosotros», respondió, con sus ojos serios. «No es normal, y sé que tú también lo sientes». Mis manos temblaban dentro del agua jabonosa. ¿Qué íbamos a hacer? «No lo sé», admitió él acercándose. «Solo sé que cuando estoy cerca de ti, olvido que soy tu tío, que hay una diferencia de edad. Olvido todo, excepto esto». Sus dedos rozaron mi muñeca, y el mundo pareció detenerse. En ese momento, nada importaba. Ni la familia, ni las normas, ni las consecuencias. Pero justo entonces, unos pasos en el pasillo nos separaron. Mi hermana entró sin saber nada, con esa inocencia que me hacía sentir aún más atrapada. «¿Necesitáis ayuda?», ofreció Isabel. «Ya hemos terminado», dijo Eduardo, recuperando la compostura al instante, pero sus ojos decían que la conversación estaba lejos de acabar. Mientras ella salía, el peso de lo prohibido se hacía más evidente. Estábamos en una encrucijada de la que no sabía si habría regreso. La semana siguiente fue un ejercicio constante de autocontrol y tensión contenida. Cada reunión familiar, cada encuentro casual con Eduardo, era una batalla interna entre el deseo y la razón. Su simple presencia hacía que mi corazón se acelerara y mis pensamientos se volvieran un caos imposible de ordenar. Mi madre empezó a notar mi inquietud, esa distancia que se había instalado en mí y que no podía disimular. «Beatriz, últimamente estás muy distraída», comentó durante el almuerzo del sábado. «Estás trabajando demasiado en la librería». «Quizá un poco», mentí sin levantar la mirada. «Tenemos que cerrar el inventario este mes y eso me tiene agotada». Pero la verdad era que no podía concentrarme en nada. Cada cliente que entraba me hacía esperar que fuera Eduardo, aunque sabía que estaba en Sevilla por asuntos de trabajo. Su ausencia física no lograba alejarlo de mis pensamientos. El martes por la mañana recibí un paquete sin remitente en la librería. Al abrirlo, encontré un libro raro de poesía española, con una sencilla nota que decía: «Pensé en ti». La caligrafía era inconfundible, la suya. Mi mano tembló al hojear el libro y descubrir en la página de rostro una dedicatoria discreta. Para B, cuyos ojos iluminan mis días más oscuros. Guardé el libro bajo el mostrador, el corazón latiendo desbocado. Era un riesgo enorme, un paso más allá de la línea que nunca debimos cruzar. El jueves por la tarde, Eduardo apareció en la librería justo al cerrar. El sol poniente doraba su cabello entrecano cuando entró, trayendo consigo ese aroma familiar de su colonia. «Beatriz», saludó con voz grave. «Necesitamos hablar». Cerré la tienda antes de lo habitual.
mis manos temblando mientras giraba la placa a cerrado. Él me siguió hasta el despacho trasero, un espacio pequeño lleno de pilas de libros que creaban una burbuja aislada del mundo exterior. He estado pensando, comenzó, y sé que esto es un riesgo. Ya lo sé, respondí, apoyándome en la mesa, sintiendo las piernas flojas. Pero hay algo que debo decirte, aunque sea incorrecto. El aire entre nosotros parecía cargado de electricidad. Eduardo, no podemos, susurré, apenas audible. Lo sé, confesó, acercándose. Sé que tengo 25 años más que tú, que soy tu tío, que esto podría destruir a nuestra familia. Su voz temblaba, pero sus ojos grises ardían con una intensidad que me dejó sin aliento. Pero cuando estoy contigo, todo eso desaparece. ¿Qué estamos haciendo?, pregunté, la voz rota. Algo peligroso, respondió. Algo que podría destruirnos. Extendió la mano, sus dedos rozando mi rostro antes de retraerse. Deberíamos parar mientras podamos, dijo. ¿Y si no queremos?, me atreví a preguntar, con el corazón en un puño. Un suspiro pesado escapó de sus labios. Entonces estaremos jugando con fuego, Beatriz, y alguien se quemará. En ese instante, el teléfono sonó, interrumpiendo la tensión. Era mi madre preguntando a qué hora llegaría a casa para cenar. Cuando colgué, Eduardo ya se había retirado. Su figura imponente ahora parecía vulnerable. «Tengo que irme», dijo en voz baja. «Pero debes saber que lo que siento por ti me asusta más que nada en este mundo». Me quedé sola, deslizándome lentamente al suelo, incapaz de sostenerme en pie. Habíamos cruzado una línea de la que no había vuelta atrás, y aunque las consecuencias parecían devastadoras, la atracción que nos unía era más fuerte que cualquier razón. Más tarde, en casa, encontré a mi madre sentada en el salón, revisando fotografías antiguas de la familia. Su rostro se iluminó al mostrarme una imagen. «Mira esta foto de Eduardo en su boda», dijo sonriendo con nostalgia. Parecía tan joven, lleno de esperanzas. La fotografía mostraba a Eduardo con apenas 30 años, al lado de una mujer que supuse era su esposa, ambos con sonrisas radiantes. Sin embargo, sus ojos en la imagen parecían menos vivos, menos intensos que los que me miraban ahora con tanta intensidad. «¿Qué pasó con ellos?», pregunté, tratando de sonar casual. «A veces, las personas simplemente toman caminos diferentes», respondió mi madre con un suspiro. Eduardo merecía ser más feliz. Aquella noche, acostada en la cama, las palabras de mi madre resonaban en mi mente. ¿Podríamos ser nosotros la felicidad que él merecía, o solo seríamos la ruina de ambos? Tomé el libro de poesía que Eduardo me había regalado y lo abrí en la página marcada por un pequeño papel doblado. Leí la nota con el corazón latiendo con fuerza. «Nos vemos mañana a las 4 en la iglesia de San Miguel. Si vienes, sabrás mi respuesta». El riesgo era enorme, pero mi decisión estaba tomada. En el fondo, sabía que seguiría a mi corazón, aunque eso significara quemarme en las llamas de nuestro amor prohibido. El día del encuentro amaneció con una tensión casi palpable. Me levanté antes del amanecer, con mariposas en el estómago, mientras veía el sol asomarse sobre las colinas que rodeaban Ronda. Cada hora que pasaba era un tormento dulce, una mezcla de anticipación y miedo. Durante el desayuno, mi madre notó mi nerviosismo. «Estás muy callada hoy, Beatriz», comentó. «¿Ha pasado algo?» «No, mamá», mentí, evitando su mirada. «Solo estoy un poco cansada». La verdad era que mi corazón latía tan fuerte que temía que todos pudieran escucharlo. Cada latido parecía pronunciar su nombre con un ritmo peligroso y seductor. En la librería, el día se arrastró con una lentitud desesperante. Atendía a los clientes de forma automática, mis manos temblorosas al tocar los libros. A mediodía, casi cancelé el encuentro en 3 ocasiones,
pero el recuerdo de sus ojos y sus palabras me hizo reconsiderar cada vez. A la 1:30 cerré la tienda temprano, inventando una consulta médica. El aire fresco del otoño no lograba calmar el fuego que ardía en mi pecho. La iglesia de San Miguel se alzaba majestuosa contra un cielo gris, sus gárgolas de piedra vigilando silenciosas los secretos milenarios. Mis piernas temblaban al subir los escalones de mármol gastado por el tiempo. Dentro, la penumbra me envolvió como un manto. El aroma a incienso y cera quemada llenaba el aire denso. Entonces lo vi, solitario, arrodillado en uno de los bancos delanteros. Eduardo parecía diferente, más viejo, más serio, sus hombros caídos bajo el peso de nuestra situación. Al girarse y encontrarse con mi mirada, el mundo exterior desapareció. Se levantó y se acercó a mí con pasos que resonaban en el silencio sagrado. «Has venido», susurró, sus ojos recorriendo mi rostro como si memorizara cada detalle. «No podría no hacerlo», respondí, la voz apenas audible. Me condujo a una capilla lateral, oculta a las miradas principales. La luz que atravesaba los vitrales teñía nuestros rostros con colores de fuego y pasión. «Beatriz», empezó, con las manos ligeramente temblorosas. «Lo que siento por ti es incorrecto en muchos sentidos, pero es más real que cualquier cosa que haya vivido». «Yo también», admití, las palabras saliendo como una confesión sagrada. «He pasado noches en vela luchando contra esto, pero el corazón no entiende de lazos familiares». Extendió la mano y por primera vez nuestros dedos se entrelazaron completamente. El contacto fue un choque eléctrico, prohibido y maravilloso. «¿Hay un camino para nosotros?», pregunté, con la esperanza frágil como el vidrio de los vitrales. Cerró los ojos por un momento, con expresión dolorosa. «Siempre hay un camino, Beatriz, pero el precio puede ser demasiado alto para ambos». Nuestro susurro fue interrumpido por pasos acercándose. Rápidamente nos separamos, fingiendo ser dos conocidos que se habían encontrado por casualidad. Una anciana pasó junto a nosotros, haciendo la señal de la cruz antes de encender una vela. Sus ojos curiosos se posaron en nosotros un instante demasiado largo. Cuando se alejó, Eduardo susurró con urgencia: «No podemos quedarnos aquí. Encuéntrame en el Jardín de los Naranjos al atardecer». Salí de la iglesia con el corazón desbocado, el aire fresco de la tarde como un alivio tras la atmósfera opresiva. El Jardín de los Naranjos brillaba bajo las últimas luces doradas. Las ramas de los árboles se mecían suavemente y el aroma de azahar flotaba en el aire. Allí, en un mirador escondido, encontré a Eduardo. Su figura solitaria recortada contra el cielo rojizo parecía cargada de sombras. «Esa señora en la iglesia», dijo nada más verme, «es amiga de tu madre». Sentí que la sangre se helaba en mis venas. «¿Nos reconoció?» «Sí», respondió con el rostro sombrío. «Eso lo complica todo». «¿Qué hacemos?», pregunté, el miedo reemplazando la pasión. Tomó mis manos entre las suyas, su toque firme y tranquilizador. «Hay algo que debes saber, Beatriz, algo que cambia todo». Sus ojos estaban serios, llenos de una verdad para la que no estaba preparada. «¿Qué es?», pregunté, conteniendo la respiración. Respiró hondo, apretando mis manos. «No soy tu tío biológico. Tu madre y yo no compartimos sangre». El mundo pareció detenerse. Las piezas del rompecabezas comenzaron a encajar. Las miradas extrañas, los secretos familiares, la atracción que siempre había parecido equivocada, ahora se revelaba bajo una luz completamente diferente. «¿Cómo es posible?», susurré, las piernas temblando. «Es una larga historia», dijo, suplicando comprensión. «Una que tu madre juró nunca revelar». En ese momento, escuchamos voces familiares acercándose por el jardín. Reconocí inmediatamente a mi madre y a mi hermana, que habían decidido dar un paseo nocturno en el mismo lugar donde traicionábamos su confianza.
El sonido de sus pasos hizo que mi sangre se congelara. Eduardo me arrastró rápidamente detrás de un seto denso, nuestros corazones latiendo al unísono y de forma acelerada. «Dios mío», susurré, aferrándome a su brazo. «No pueden encontrarnos aquí». Los pasos pasaron a pocos metros, sus voces claras en la quietud del crepúsculo. «A veces pienso que Beatriz está muy distante últimamente», comentaba mi madre. «¿Crees que tenga problemas en la librería?» «Parece feliz, mamá», respondió Isabel. «Solo está creciendo». Cuando sus voces se alejaron, soltamos el aire que habíamos estado conteniendo. El peligro inmediato había pasado, pero la amenaza que pendía sobre nosotros era más real que nunca. «Tenemos que irnos», dijo Eduardo, su voz tensa. «Pero primero mereces saber toda la verdad». Me condujo por un camino alternativo hasta su coche, aparcado discretamente en una calle lateral. Durante el trayecto hasta su apartamento, el silencio entre nosotros era pesado, cargado de preguntas sin responder. Su piso en el centro de Ronda era elegante pero impersonal, más parecido a un hotel que a un hogar. Fotos familiares decoraban las paredes, incluyendo una de mi madre y él jóvenes, sonriendo con una intimidad que nunca llegué a comprender. «Siéntate», dijo señalando 2 vasos de agua. «La historia que voy a contarte te sorprenderá, Beatriz». «Ya estoy sorprendida», respondí, sentándome al borde del sofá. «Solo dime la verdad». Se sentó frente a mí, sus ojos serios. «Tu madre y yo crecimos juntos en un orfanato en Sevilla. Éramos como hermanos, aunque no compartíamos sangre. Cuando cumplimos 18 años, salimos juntos y formamos nuestra propia familia». Sus palabras resonaron en la sala silenciosa. «Entonces no eres...» empecé. «No soy tu tío biológico», confirmó. «Tu madre me consideraba un hermano, y yo la amaba como a una hermana. Cuando conoció a tu padre, apoyé su relación y me convertí en el tío Eduardo para ti e Isabel». Una mezcla de alivio y confusión me inundó. «¿Por qué mantenerlo en secreto?», pregunté. «Tu madre siempre tuvo vergüenza de su pasado en el orfanato», explicó con rostro sombrío. «Y tu padre viene de una familia tradicional que quizás no lo entendería. Era más fácil mantener las apariencias». Se levantó y fue a un cajón, sacando una carpeta vieja. «Aquí están los documentos del orfanato y cartas que nos enviamos cuando viajaba por trabajo». Al hojear las páginas amarillentas, una nueva realidad comenzó a formarse. Fotografías de 2 adolescentes, mi madre con su largo cabello oscuro y Eduardo con esa seriedad en los ojos, confirmaban su historia. «Entonces, todo lo que sentimos», comencé, con las manos temblorosas. «No es biológicamente incorrecto», terminó él, «pero sigue siendo moralmente complicado. Para el mundo, soy tu tío. Para tu madre, soy su hermano adoptivo, y yo te crié como mi sobrina». Se arrodilló frente a mí, tomando mis manos. «Lo que siento por ti, Beatriz, es real y profundo, pero si actuamos, traicionaremos la confianza de tu madre de una manera que quizás nunca pueda perdonarnos». Las lágrimas llenaron mis ojos. «¿Qué estamos haciendo, Eduardo?» «Nos estamos enamorando», susurró, acariciando mis manos de un modo que ninguno de los dos había planeado o deseado. El teléfono sonó, interrumpiendo el momento. Era mi madre, preocupada por mí. «Tengo que irme». Me levanté de golpe. «Ella me está buscando». «Beatriz, espera». Él sujetó mi brazo con suavidad. «Tenemos que decidir qué hacer. La señora de la iglesia seguramente le contará que nos vio juntos». El peso de la situación cayó sobre mí como una losa. «¿Qué podemos hacer?» «Tenemos 2 opciones», dijo con angustia en el rostro. «Podemos terminar todo ahora y tratar de volver a la normalidad. O», le interrumpí con esperanza en el pecho, «enfrentamos la verdad, revelamos nuestro secreto y aceptamos las consecuencias». En ese instante,
El interfono sonó. La voz de Cynthia resonó. «Señor Eduardo, una señora está aquí insistiendo en hablar con usted. Dice que es su hermana». Nuestros ojos se encontraron en un pánico silencioso. Era mi madre. Nos había encontrado. «¿Qué hacemos?», susurré, con miedo clavado en el alma. Eduardo miró hacia la puerta y luego hacia mí, con una determinación repentina. «Enfrentamos la verdad», dijo, tomando mi mano. Pero cuando abrió la puerta, no era mi madre quien estaba allí, era la señora de la iglesia, con una expresión severa y un sobre en la mano. «Tenemos que hablar, Eduardo», dijo, sus ojos pasando de mí a él. «Sobre ti, esta joven, y un secreto mucho más grande que ustedes desconocen». Sus ojos se clavaron en mí y añadió, «Sobre quién es realmente tu madre, querida, y por qué Eduardo nunca podrá ser el hombre para ti». La voz de la mujer en la puerta resonó con una gravedad que heló la sangre en mis venas. Su mirada penetrante no dejaba lugar a dudas. Aquello no era un simple encuentro, sino el inicio de una tormenta que arrasaría con todo lo que conocía. «¿Quién es usted?», preguntó Eduardo intentando mantener la calma, aunque sus manos temblaban al cerrar la puerta tras ella. «Mi nombre es Carmen», respondió la mujer con firmeza. «Soy la hermana mayor de Eduardo, y la guardiana de secretos que vuestra familia ha intentado ocultar durante años». Mi corazón golpeaba con fuerza en mi pecho, incapaz de seguir el ritmo de las palabras que se avecinaban. «¿Secretos?», repitió Eduardo, con la voz cargada de tensión. «¿De qué estás hablando?». Carmen levantó el sobre que llevaba en la mano, como si fuera un arma invisible. «Esto contiene pruebas que cambiarán para siempre la historia que creéis conocer, sobre tu madre, Beatriz, y la verdadera razón por la que Eduardo nunca podrá ser el hombre que deseas». Miré a Eduardo, buscando alguna señal de esperanza, pero sus ojos estaban llenos de incertidumbre y miedo. «¿Por qué ahora?», pregunté, la voz apenas un susurro. «¿Por qué después de tanto tiempo?». «Porque la verdad tiene un precio, y ha llegado el momento de pagarlo», contestó Carmen. «No podéis seguir viviendo en esa mentira». Eduardo me tomó la mano con fuerza. Su tacto era frío, pero reconfortante al mismo tiempo. «Beatriz, pase lo que pase, te protegeré. No permitiré que nada ni nadie nos destruya». Sentí una mezcla de alivio y terror ante sus palabras. ¿Cómo podríamos enfrentarnos a aquello? ¿Podríamos sobrevivir a la tormenta que estaba a punto de desatarse? Carmen abrió el sobre con cuidado y sacó un puñado de documentos amarillentos por el tiempo. Entre ellos había cartas, fotografías antiguas y un certificado que parecía sellado con un emblema oficial. «Estos documentos revelan la verdad sobre tu linaje, Beatriz», dijo con solemnidad, «y sobre los lazos que creíais tener con Eduardo». Tomé uno de los papeles y lo leí con manos temblorosas. Las palabras eran un puñal. Hablaban de adopciones ocultas, de identidades cambiadas y de promesas rotas. Mi mente intentaba procesar aquella avalancha de información mientras sentía que el suelo se abría bajo mis pies. «¿Qué significa todo esto?», pregunté, buscando desesperadamente una explicación que no llegaba. «Que la familia que creíste conocer es solo una fachada», respondió Carmen. «Que hay fuerzas mucho más poderosas en juego y que tu historia está entrelazada con secretos que podrían poner en peligro a todos los que amas». Eduardo se levantó y caminó hacia la ventana, mirando hacia las luces de ronda que comenzaban a brillar en la oscuridad. «No podemos huir de esto», dijo finalmente. «La verdad nos alcanzará, nos guste o no». Volvió a mirarme, sus ojos grises llenos de una mezcla de tristeza y determinación. «Beatriz, necesito que confíes en mí. Juntos enfrentaremos lo que venga, pero debemos estar preparados para cualquier cosa». La noche se cerraba a nuestro alrededor, y con ella, la certeza de que nuestras vidas nunca volverían a ser las mismas.
El peso del secreto que acabábamos de descubrir era tan grande que parecía aplastarnos, pero también nos unía en una batalla que apenas comenzaba. Mientras la mujer cerraba la puerta detrás de ella, su última advertencia resonó en mis oídos. En esta familia, el amor y la traición caminan de la mano, y no todos sobrevivirán al desenlace. La tensión en el apartamento de Eduardo era palpable, como si el aire mismo se hubiera vuelto denso y difícil de respirar. Cerré la puerta tras Carmen con manos temblorosas y me apoyé en ella, intentando asimilar el torbellino de emociones que me arrastraba sin piedad. Eduardo permanecía junto a la ventana, su silueta recortada contra las luces doradas de Ronda, perdido en pensamientos que no podía descifrar. «Beatriz», susurró finalmente sin mirarme, «esto cambia todo, pero también nos da una oportunidad, la oportunidad de entender quiénes somos realmente y de elegir nuestro propio camino». Me acerqué a él, notando cómo el traje gris ceñía sus hombros anchos y cómo la camisa blanca resaltaba el contraste con su piel ligeramente bronceada. Su mirada, cargada de melancolía, me hizo sentir vulnerable y deseada a la vez, como si fuéramos dos piezas imperfectas de un puzzle prohibido. «¿Y ahora qué hacemos?», pregunté, tratando de mantener la voz firme aunque el nudo en mi garganta era implacable. «Primero debemos leer todo con calma», respondió, tomando los documentos que Carmen había dejado sobre la mesa. «Después, buscar respuestas, pero sobre todo, proteger lo que sentimos, aunque sea un amor que desafía todas las normas». Mientras hojeábamos las cartas amarillentas y las fotografías desvaídas, una historia escondida comenzó a emerger. Una familia dividida por secretos, decisiones difíciles y promesas rotas que habían marcado generaciones enteras. En una de las fotos reconocí a una mujer de cabello oscuro y ojos profundos, cuya sonrisa parecía esconder tanto dolor como esperanza. Mi madre. Pero en otra imagen, junto a ella, aparecía un hombre que nunca había visto en persona, con una expresión severa y distante. «¿Quién es él?», pregunté, señalando la foto. «Tu padre biológico», contestó Eduardo con voz grave. «Alguien que tu madre tuvo que dejar atrás para proteger a todos nosotros». El peso de la revelación cayó sobre mí como una losa. Mi vida, mi historia, todo había sido un tapiz tejido con hilos invisibles que ahora se deshilachaban ante mis ojos. Esa noche, mientras el reloj marcaba las horas lentas en el salón, nos encontramos atrapados en un silencio lleno de preguntas sin respuesta. Sin embargo, en medio de la tormenta, nuestras manos se buscaron y entrelazaron, recordándonos que, aunque el mundo parecía conspirar en nuestra contra, estábamos juntos en esto. «Beatriz», dijo Eduardo acariciando mi mejilla con suavidad, «sé que esto es complicado, pero no te arrepientas de lo que sentimos. A veces el corazón se equivoca, otras veces es el único que sabe la verdad». Sentí un escalofrío recorrer mi espalda, mezclado con una mezcla de deseo y miedo. Su cercanía me hacía consciente de cada fibra de mi cuerpo, el roce de su piel, el aroma de su colonia, el calor de su aliento. «¿Crees que podemos sobrevivir a esto?», pregunté, la voz apenas un susurro. «No lo sé», respondió, sus labios rozando los míos en un beso breve pero intenso. «Pero estoy dispuesto a intentarlo». En ese instante, el timbre del teléfono rompió la magia y nos devolvió a la realidad. Era un mensaje de mi madre. «Beatriz, necesito hablar contigo. Urgente». El corazón me dio un vuelco. Algo me decía que la verdad aún tenía más capas por descubrir y que lo que estábamos viviendo era solo el principio de un laberinto del que no sabíamos si podríamos salir intactos. El mensaje de mi madre permanecía parpadeando en la pantalla del móvil, como un faro que iluminaba un camino lleno de sombras. La urgencia en sus palabras me helaba la sangre y al mismo tiempo despertaba una mezcla de curiosidad y miedo que no podía ignorar. «¿Debo responderle?»,
Pregunté a Eduardo, que me miraba con preocupación y un dejo de tristeza en sus ojos grises. Sí, pero con cuidado, me advirtió. No sabemos qué está pasando realmente, ni qué espera tu madre. Sentí que mis dedos temblaban mientras tecleaba una respuesta. Estoy aquí, mamá. ¿Podemos hablar? Envié el mensaje y esperé, el tiempo estirándose como un chicle demasiado fino. Mientras tanto, Eduardo se acercó y tomó mi mano, apretándola con firmeza. Su presencia me daba fuerza, aunque el miedo me atenazaba el pecho. Beatriz, dijo en voz baja, pase lo que pase, no estás sola. Finalmente, mi móvil vibró con una respuesta que me dejó helada. Ven a casa. Es importante. Y hay algo que debes saber antes de hablar con Eduardo. La frase era un enigma que me quemaba en las manos. ¿Qué secreto ocultaba mi madre? ¿Por qué esa advertencia tan directa? Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. Tengo que ir, le dije a Eduardo. Mi madre necesita verme. Él asintió, aunque la preocupación teñía su expresión. Te acompaño, ofreció. No quiero que enfrentes esto sola. No quise discutir. La idea de enfrentarme a mi madre sin él era aterradora. Salimos del apartamento y caminamos por las calles empedradas de Ronda, la ciudad envuelta en la calma de la noche, pero para mí, cada sombra parecía esconder un secreto. Al llegar a casa, la luz del pasillo estaba encendida y pude ver la silueta de mi madre esperándonos en la puerta. Su rostro reflejaba una mezcla de cansancio y determinación. Gracias por venir, dijo abriéndonos paso al interior. Hay algo que debo contarte, Beatriz, algo que cambiará todo lo que creías saber sobre nuestra familia. Nos sentamos en el salón, rodeados de fotografías y recuerdos que ahora parecían hablar un idioma desconocido. Mi madre respiró hondo antes de comenzar. Cuando tu padre y yo éramos jóvenes, cometimos errores que nunca quisimos revelar. Empezó. El verdadero motivo por el que Eduardo no es tu tío biológico tiene que ver con decisiones que tomamos para protegerte a ti y a Isabel. Sus palabras despertaron una mezcla de dolor y rabia en mi interior. ¿Qué decisiones, mamá? Pregunté, con la voz temblorosa. Decisiones que implicaron mentiras, ocultar verdades y alejarnos de personas que podrían habernos hecho daño, respondió. Pero ahora, esas mentiras están a punto de salir a la luz. Eduardo y yo nos miramos, conscientes de que estábamos al borde de un precipicio cuyo fondo era incierto. De repente, el sonido del timbre volvió a romper el silencio. Mi madre frunció el ceño y fue a abrir la puerta. Allí, en el umbral, estaba una figura inesperada. Un hombre mayor, con ojos penetrantes y una sonrisa que no llegaba a sus labios. «Buenas noches», dijo con voz grave. «Me llamo Ramón y vengo a aclarar algunas cosas que han permanecido ocultas demasiado tiempo». El aire se volvió aún más pesado, como si un vendaval estuviera a punto de desatarse. Sentí que el destino nos había colocado en el centro de una tormenta que nadie podría detener. Y en ese momento supe que nada volvería a ser igual. Ramón entró en la casa sin esperar invitación, su mirada firme recorriendo cada rincón del salón con la seguridad de quien conoce secretos que podrían derribar imperios. Eduardo dio un paso adelante, su rostro tenso y preparado para lo que viniera, mientras yo me aferraba a la mano de mi madre, buscando un ancla en medio del caos. «Soy viejo amigo de la familia», comenzó Ramón, su voz grave y pausada. «Y he venido a traer respuestas que muchos han intentado enterrar». Mi madre asintió lentamente, como si su presencia fuera una prueba irrefutable de que el pasado no podía seguir oculto. «Ramón, por favor, sé cuidadoso», pidió ella. «Beatriz merece saber la verdad, pero también necesita protección». Él asintió, sacando de su gabardina un sobre con el sello de un notario. «Este documento contiene la historia que tu madre quiso esconderte», dijo dirigiéndose a mí.
Revela secretos que involucran a tu padre biológico, a Eduardo y a la verdadera razón por la que vuestra familia ha vivido en la sombra. Abrí el sobre con manos temblorosas y encontré una carta escrita a mano, junto con pruebas legales que confirmaban la identidad del hombre que creía mi padre y la existencia de un vínculo oculto con otro hombre, del cual ni Eduardo ni mi madre habían hablado jamás. ¿Quién es él?, pregunté señalando la foto que acompañaba los documentos. Tu verdadero padre, respondió Ramón. Un hombre con un pasado complicado que tomó decisiones que alteraron el destino de todos vosotros. Eduardo frunció el ceño, como si aquel hombre despertara recuerdos que preferiría enterrar. Esto explica muchas cosas, dijo al fin, pero también plantea nuevas preguntas. Las dudas y el dolor se mezclaban en mi interior. ¿Cómo podía ser que mi vida estuviera construida sobre tantas mentiras? ¿Y qué papel jugaba Eduardo en todo esto? Ramón se volvió hacia mi madre. Tú decidiste proteger a tus hijas, ocultando la verdad para que pudieran tener una vida tranquila. Sí, confesó ella, con voz quebrada. Pero la verdad tiene un precio, y parece que ha llegado el momento de pagarlo. El silencio se apoderó de la habitación, solo roto por el suave tic-tac del reloj antiguo que marcaba el paso inexorable del tiempo. Beatriz, dijo Eduardo, tomando mi rostro entre sus manos. Pase lo que pase, quiero que sepas que estoy aquí para ti. No importa lo que descubramos, ni lo que el futuro nos depare. Sentí sus labios rozar mi frente, un gesto tierno y desesperado. En ese instante, el teléfono de mi madre sonó. Contestó con voz temblorosa, y sus ojos se abrieron de par en par al escuchar las palabras del interlocutor. ¿Qué ocurre?, pregunté, preocupada. Es tu hermana Isabel, respondió. Algo ha pasado en la casa. Necesitamos que vengas rápido. Sin pensarlo, Eduardo y yo salimos corriendo hacia nuestro hogar, con la sensación de que estábamos a punto de enfrentarnos a un nuevo capítulo de esta historia que parecía no tener fin. Al llegar, la puerta estaba entreabierta, y dentro la atmósfera era fría y tensa. Isabel estaba sentada en el suelo, con lágrimas en los ojos y un sobre en la mano. Encontré esto en el despacho de papá, dijo, entregándonos el sobre. Creo que es importante. Al abrirlo, descubrimos fotografías y cartas que apuntaban a un secreto aún más oscuro, relacionado con la familia de mi padre, y que podría cambiarlo todo. El peso de la verdad se hacía insoportable, y mientras nos mirábamos, comprendimos que estábamos atrapados en una red de mentiras y pasiones que amenazaba con destruirnos por completo. Y en medio de esa tormenta, una pregunta latía con fuerza en mi mente. ¿Hasta dónde estaríamos dispuestos a llegar por un amor prohibido y una verdad que parecía destinada a permanecer oculta? La noche se cerraba sobre nosotros como un manto oscuro y pesado, mientras las piezas del rompecabezas caían una tras otra, revelando una imagen que ninguno de nosotros había anticipado. Las fotografías y cartas en nuestras manos hablaban de traiciones, alianzas secretas y pasados enterrados que amenazaban con resurgir para arrasarlo todo. Isabel, aún sollozando, nos miró con ojos llenos de miedo y confusión. ¿Qué significa todo esto?, preguntó, su voz quebrándose. ¿Quiénes somos realmente? Eduardo se arrodilló junto a ella, intentando ofrecer consuelo, aunque su rostro reflejaba la misma incertidumbre que sentía en mi interior. Somos una familia marcada por secretos, dijo con voz firme, pero también por la fuerza que nos une. Ahora más que nunca debemos estar juntos. Mis manos temblaban al sostener una de las fotografías, una imagen antigua de un hombre con una mirada dura y un gesto implacable. Era el verdadero padre que nunca conocí, y su sombra se extendía más allá de lo que podía comprender. De repente, el silencio se rompió con un estruendo en la puerta principal. Todos nos giramos hacia el sonido, el corazón latiendo con fuerza. Eduardo se levantó rápidamente y fue a abrir.
Allí, en la oscuridad del umbral, estaba una figura inesperada. Una mujer envuelta en un abrigo oscuro, con ojos que brillaban con una mezcla de tristeza y determinación. «Buenas noches», dijo con voz firme. «Me llamo Marina, y he venido a acabar con las mentiras que han destruido a esta familia». Un escalofrío recorrió mi espalda. ¿Quién era aquella mujer? ¿Y qué papel jugaba en esta historia que parecía no tener fin? Antes de que pudiéramos reaccionar, Marina sacó de su bolso un sobre grueso y lo dejó caer sobre la mesa con un golpe seco. «Esto es solo el comienzo», advirtió. «Dentro están las pruebas de que hay fuerzas mucho más oscuras trabajando para separarles, y que vuestra historia es solo una pieza en un juego mucho más grande». La atmósfera en la habitación se volvió irrespirable. Miré a Eduardo, cuyo rostro mostraba una mezcla de rabia, miedo y una determinación renovada. «Beatriz», murmuró, tomando mis manos entre las suyas. «Pase lo que pase, lucharemos juntos hasta el final». En ese momento, supe que no había vuelta atrás. Estábamos atrapados en una red de secretos, deseos prohibidos y traiciones que nos arrastraban hacia un destino imprevisible. Y mientras Marina se sentaba, preparada para revelar lo que aún no sabíamos, una pregunta ardía en mi mente, tan intensa como el fuego que sentía en mi piel. ¿Seríamos capaces de sobrevivir a la verdad o acabaríamos consumidos por ella?